Bienvenidos nuevamente a la segunda jornada de actualización en donación de órganos y tejidos, redefiniendo la donación humana. Damos continuidad con la agenda del día con el conversatorio Donación de órganos y tejidos, una visión desde la salud pública. Para iniciar esta tarde, en el siguiente conversatorio escucharemos a los panelistas, quienes desde la salud pública nos contarán cuáles son los avances en políticas para fortalecer la red de donación y trasplantes. Indagaremos qué limitaciones se presentan desde el sistema de salud colombiano y si son únicamente las leyes la respuesta para aumentar la tasa de donación. Recibamos en este panel al doctor Andrés Duarte Osorio, médico especialista en medicina familiar del Hospital Universitario San Ignacio, magíster en epidemiología clínica y profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. A la doctora Adriana Segura Vázquez, subdirectora de la Red Nacional de Trasplantes y Bancos de Sangre. Al honorable senador de la República, Rodrigo Lara Restrepo, abogado de la Universidad Externado de Colombia y ponente de la Ley 1805 de 2016, por la cual se amplía la presunción legal de donación. Como moderador nos acompaña el doctor Rolando Enrique Peñalosa, director del Instituto Nacional de Salud Pública, odontólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor titular de la misma universidad, especialista en Administración en Salud con énfasis en Seguridad Social, especialista en Política Social, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenidos a los panelistas. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a aquellos que lo lograron a las 2 de la tarde. Estamos luchando contra la marea alcalina, están medio dormidos. Vamos a tratar de hacer un conversatorio con nuestros 3 panelistas alrededor del tema de la búsqueda de poder nosotros generar una autosuficiencia en términos de órganos y tejidos para nuestros procesos de trasplante. Primero quiero aclarar que yo no soy el director del Instituto Nacional de Salud, sino del Instituto de Salud Pública de la Javeriana, porque si no le quito el cargo a Marta Ospina, y entonces allá pertenece la red, y es el observador. Quisiera hacer una pequeña introducción, porque la idea es que los panelistas son los que aportan, pero desde el punto de vista de la política pública, siempre la discusión es que nosotros buscamos tener soluciones frente a problemas. Entonces hemos logrado tener una ley, que es la ley de presunción, que nos ayuda en términos generales hasta que yo no haga de manera explícita la negación, pues todos somos donantes potenciales. Pero digamos, de alguna manera hecha la política pública, la pregunta es, ¿qué tanto logramos que esa política pública cumpla sus objetivos finales? Y tal vez entonces por ahí quisiéramos arrancar el conversatorio sobre preguntarnos, ¿tenemos problema en términos de un déficit de órganos para trasplantes en Colombia? Y a partir de eso decir, bueno, tenemos una ley, ¿cómo podríamos de alguna manera mejorar la implementación de esa ley para lograr efectivamente que fuéramos capaces de ser sustentables y tener el número de órganos que requiere nuestra población? Entonces vamos a arrancar por el honorable senador para que nos cuente un poquito su percepción al tema y posteriormente iremos con la doctora Adriana y Andrés. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, doctor Enrique, los queridos compañeros de panel y a todos los presentes, un saludo muy especial. Muchas gracias a la Universidad Javeriana por esta amable invitación y naturalmente al Hospital San Ignacio, y celebro, por supuesto, que tenga lugar un panel de esta naturaleza porque es necesario indiscutiblemente fomentar y mantener el diálogo entre las autoridades públicas, la universidad, la academia y el sector de la salud en algo tan fundamental e importante para la vida como es la donación y el trasplante de órganos. Yo creo que esta ley, que ha tenido en un inicio unas cifras
importantes, necesita indiscutiblemente avanzar y seguir progresando en su reglamentación. Yo celebro lo que el Instituto Nacional de Salud ha venido cumpliendo con su tarea a cabalidad. No obstante, pues es un tema indiscutiblemente complejo, se trata de mover a diferentes actores de la salud. Esto es una red, no es un actor monolítico, y pues los esfuerzos de coordinación son importantes. Y pues se trata también de entender las circunstancias mismas del sector de la salud, las dificultades que pueden tener los prestadores de salud en muchos lugares del país, para poderse adecuar, digamos, a una situación óptima de donación y trasplante de órganos. Entonces, pues, felicitaciones de nuevo por este panel. Y bueno, como lo menciona usted, Colombia tiene una tasa de donación voluntaria bajita, y es bajita si la comparamos con el promedio de América Latina y con los países, digamos, que están a la vanguardia de la donación voluntaria de órganos. En este caso, por ejemplo, España o las naciones europeas. Es por ello que en Colombia existe desde 1988 la presunción legal de donación, que básicamente establece o implica la voluntad presunta de una persona de ser donante, de convertirse en donante, mientras que durante su vida no hubiese manifestado algo distinto, que es una forma de perfeccionar, de materializar un concepto de libertad individual y de responsabilidad individual en una sociedad liberal, en donde la persona en últimas es la que debe decidir, y es el último nivel y punto de decisión sobre su vida, y si al mismo tiempo pues sobre lo que pase después de su muerte con sus órganos. Entonces, esa presunción legal de donación, en efecto, de cierta manera viene a suplir, digamos, ese déficit producto de una voluntad deliberada de expresar en un documento que se es donante, y en esta ley pues ya establecimos algo adicional y que creo yo que es positivo, no está exento de discusiones, y yo creo que eso es lo que nos tiene aquí sentados, que es la eliminación de la autorización de los deudos o de los familiares. Es decir, en una norma, esta norma busca proyectar y concretar de manera muy fuerte el principio de responsabilidad individual y el principio de toma de decisión individual respecto de sus órganos, y al mismo tiempo pues tiene un propósito, digamos, humanista muy profundo, que es salvar vidas. Es salvar vidas y permitirle a otros que puedan seguir adelante gracias a esos trasplantes de órganos, dado que los eventos de trasplantes de órganos pues no son frecuentes, son circunstancias muy específicas las que determinan esa muerte encefálica. Entonces, pues esta ley es un esfuerzo, naturalmente lo ideal es que exista mucho más voluntad expresa y deliberada de la gente de querer ser donantes en caso de que fallezcan en esas circunstancias. Las cifras en el primer año de vigencia de esta ley, que fue el año pasado, esta ley entró en vigor a principios de 2017, pues fueron muy positivas, hubo un aumento del 21% de los trasplantes de órganos, es decir, tenemos casi 295 personas que pudieron vivir gracias a esa ley. No tenemos cifras aún consolidadas de este año, pero no obstante va a haber un decrecimiento, es lo que me informan, pues probablemente yo preferiría que usted nos contara más al detalle, dada la proyección de los trasplantes que ha habido hasta el momento, es decir, una variación negativa del número de trasplantes respecto del año pasado, nos pone básicamente, no sabemos todavía cuándo, yo calculé un 13% eventualmente respecto de lo que se había crecido, que es el 21%, perdón, lo cual pues nos pone indiscutiblemente en la tarea de seguir reglamentando esta norma. Y pone, y no me voy a demorar más, pone en evidencia un asunto. El tema de los trasplantes de órganos es indiscutiblemente una tarea compleja, no se resume exclusivamente a la presunción de voluntad, a la presunción de donación, perdón, no se resume tampoco a la eliminación de la autorización de los deudos, va mucho más allá, es una tarea compleja, y ahí el Instituto Nacional de Salud y la Red de Donación y Trasplantes tiene un rol supremamente importante, doctora Adriana, y es seguir en esa tarea que usted ha venido adelantando, muy positiva, de reglamentar aspectos de esta ley, que sin duda pues nos permitirá ir mejorando y mejorando y mejorando en esta tarea y salvando vidas.
Gracias y buenas tardes. Es un gusto volverlo a ver. A todos, a Rodrigo también, que ahora nos ponen en un panel cada cierto tiempo juntos, y al doctor Duarte y volver a San Ignacio de la Javeriana es siempre una alegría. Desde el instituto, que yo ya llevo la tarea 2 años y medio, coincidió mi llegada al instituto con la ley, con la entrada en vigencia, de hecho, de la mayor parte del cuerpo normativo, que fue 4 de agosto de 2016, la presunción ampliada entró en vigencia en febrero de 2017, pero la mayoría del cuerpo normativo entró en vigencia antes, 6 meses antes. Empezamos la tarea de, claro, la norma siempre nos da un qué, y nosotros tenemos que traducirlo en el efecto práctico, en el cómo. ¿Cómo llevamos a la operatividad, a la vida real, ese que dispuso el Congreso de la República? Entonces, en esa tarea hubo de todo, ¿no? Angustia, confusión inicial, natural cuando hay un cambio grande, resistencia al cambio quizás también un poco, y fue una tarea dura y una tarea de red. Diría yo que desde el instituto, que somos muy dados a hacer la tarea de manera sistemática, hemos venido orientados sobre todo a cumplir la disposición normativa, pero con la conciencia de la que hablaba el doctor Lara, de la complejidad del problema y la cantidad de variables que interfieren en que esto se lleve a efecto, con la aspiración que todos tenemos, que es aumentar la tasa de donantes por millón de población y la tasa de trasplantes consecuente a ello. Encontramos en ello varios problemas persistentes de red, porque en su conjunto la red está inserta en el sistema de salud. Entonces, los problemas de la red son en gran medida los mismos problemas del sistema de atención en salud. Entonces, no se puede pensar que la red está por fuera del sistema, la impregna significativamente, y por el lado de donación tenemos varios asuntos que resolver, muchos de talante técnico, médico, inclusive para ser muy puntual, desde la atención de urgencias y la atención prehospitalaria de los pacientes neurocríticos. He sido enfática en eso, lo hemos hablado con los colegas, estamos en el trabajo con respecto al artículo 8 de la ley, que es el único que nos falta la tarea para completar el checklist de lo que corresponde al Instituto Nacional de Salud exclusivamente. Y estamos definiendo las competencias y estamos viendo los problemas que hay en el manejo, en la atención hospitalaria, en el manejo inicial de urgencias, que son prevenibles o son intervenibles, pero que exceden las competencias de la red de donación y trasplantes. Es decir, que es un trabajo conjunto, articulado. Muchas de las cosas que pasan en urgencias con la atención inicial del paciente, con la atención inicial de la familia, determinan qué va a pasar con ese proceso de donación. Entonces, ahí tenemos un reto grande de país. Seguramente vamos a seguir creciendo en las tasas de donación, pero seguramente no va a ser intempestivo y de un momento a otro, sino que tenemos que mejorar en su conjunto la calidad de la atención para los pacientes. La tasa se mantiene estacionaria para nosotros desde lo técnico, que estamos metidos hace muchos años en el cuento. No es sorpresa de que la tasa, el hecho de que la tasa haya subido en 2017, pero haya decrecido este año aparentemente, pues no se acaba el año, entonces no tenemos segundo semestre ya consolidado, pero creeríamos que es probable que haya un descenso sin que caigamos a las tasas del año inmediatamente anterior a la ley, que es 2016. Pero, sin duda, es indispensable que pensemos en los otros factores que están interviniendo en el proceso de donación y que nos afectan directamente por la posibilidad negada de trasplantar los pacientes. Lo dejaría solamente como la inquietud para el doctor Peñalosa de si quiere indagar más en una de esas o en algunos de esos problemas, porque son muchos problemas, tanto de corte administrativo, los temas de remisión de los pacientes, la atención prehospitalaria, la autorización de los servicios que necesita el paciente como paciente para salvarle la vida. Estoy hablando del trauma craneoencefálico y estoy hablando del ACV, estoy hablando de lo que le pasa al médico de urgencias en el sitio donde se accidenta por moto, por ejemplo, la persona, o tiene el evento cerebrovascular. Allá tenemos unos problemas que afectan donación, pero que no es competencia directa de la red de donación y trasplantes, porque estamos hablando de pacientes vivos.
Y hay otros problemas que ya son propios de la atención, que tienen que ver con que el paciente crítico se nos quede atorado en un sitio como urgencias, donde de pronto el seguimiento no es tan sistemático como en la UCI y se nos pierden no solo pacientes, sino donantes por causas entre las cuales la más prevalente, al menos por experiencia, ya estamos recogiendo cifras al respecto, pero por la experiencia, sobre la experiencia de los coordinadores a nivel nacional, diabetes insípida es un problema clarísimo por el cual se afectan los órganos de manera trascendental y no se logra ni siquiera el diagnóstico de muerte encefálica. Podríamos ahondar en esos dos que serían como los dos iniciales, como para explicar por qué ni siquiera llegamos a abordar una familia o por qué ni siquiera llegamos a aplicar presunción ampliada, porque los órganos en sí no son viables para trasplantar. Entonces, aunque tengamos la herramienta de la presunción, si los órganos no son viables para trasplante, no hay cómo dar continuidad al proceso. Y por ahí yo daría la puntada para darle la palabra al doctor Duarte. Hola, a ver si esto funciona. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que si uno lo ve a nivel global, todo el mundo tiene necesidad de órganos y tejidos para trasplantar. Y creo que si bien las tasas son tremendamente relevantes para decir en qué proporción tenemos donantes, en qué proporción tenemos necesidades, aquí podemos darle mucha relevancia a los números absolutos. Y cuando usted en 2014 tiene 2.400 algo personas en listas de espera, se había incrementado un poco, viene la ley, entonces tenemos un incremento, digamos un incremento importante, no todo lo que se necesita. Y para este año tenemos un número muy similar a 2014, habrá una diferencia de 100 o menos de 100 pacientes en lista de espera. Son de todas formas órganos y tejidos que se requieren. En el mundo se incrementa la necesidad de órganos, pero en la misma medida no se incrementa la disponibilidad de órganos o la frecuencia con la que las personas son donantes. Y en ese orden de ideas el que aparece una ley en que se incrementa la presunción se modifica la interpretación de la presunción de donante, y entonces hace que todos estemos a no ser que lo hayamos manifestado abiertamente, todos somos potencialmente donantes, uno diría, ahí está la solución. Pero creo que verlo en ese orden de ideas y ampliando un poquito lo que recién acaba de decir, termina siendo supremamente simplista, porque no es solamente donde tenemos personas que potencialmente son donantes de órganos, sino cuál es todo el proceso alrededor de cómo vamos a hacer para concretar ya pasar de la presunción a lograr que tengamos un donante en verdad, pero además cómo se destinan los recursos para recuperar esos órganos, para rescatar esos órganos, y cómo la red o las redes funcionan de una forma coherente, integrada, para que una vez disponible un órgano, una vez disponible un tejido, pueda ser utilizado. Entonces creo que si bien el avance en términos de poder de base, tener muchos más potenciales donantes, es un avance que es relevante, hay que combinar muchísimos otros factores para que, en concreto, las personas que requieren órganos o tejidos puedan tenerlos disponibles. Ok. Yo quisiera un poco tratar de hacer 3 preguntas. Y es que cuando uno tiene una visión ampliada de lo que es el acceso a servicios, arranca por una pregunta de saber. Y yo quisiera un poco indagar sobre qué tanto las personas que son potenciales donantes saben de esa posibilidad que ellos tienen de donar. Yo creo que cuando uno trata de hacer el balance entre la necesidad que tenemos de órganos y realmente las tasas de donación hoy, pues nosotros buscamos que un marco normativo general, como es una ley de la República, nos dijera todos somos potenciales donantes. Pero parece que hay un problema entre saber, que las personas sepan, otro que tiene que ver con querer, las personas quieren, y el último, que tal vez lo voy a dejar por el lado que Adriana quería que nos metiera por el tema de prestación, que es poder, porque yo sé que soy donante potencial, después viene la pregunta de, bueno,
si hay buena captación, hay buenos exámenes que me permiten saber si soy donante potencial o no, tengo la red, los incentivos para tener mantenimiento de los órganos, etc. Entonces yo quisiera indagar sobre la primera pregunta. ¿Ustedes consideran que la población, en términos generales, sabe y quiere ser donador? Es una pregunta difícil porque, es decir, la divulgación de esta figura, de la existencia de esta figura de la presunción legal de donación, es un factor absolutamente necesario para la existencia y la validez de esta disposición. Es decir, sin divulgación y sin conocimiento de la existencia de esa presunción legal de donación, pues la norma podría volverse ilegítima en una sociedad, en un conglomerado, porque se trata de la presunción legal de donación. Se presume que usted voluntariamente va a ser donante porque no manifestó lo contrario. Entonces, si no hay un conocimiento cabal de la existencia de esta presunción legal de donación, pues digamos que usted podría empezar a ver grietas en la construcción y en la justificación de esta disposición. Por eso hicimos tanto énfasis en la ley y exigimos que el 15% de toda la pauta oficial del sector salud se destine a promover esta figura. Ahora bien, ese corolario que es la divulgación y el conocimiento de la norma, pues tampoco llega o digamos o justificaría el hecho de o la oposición por parte de los deudos. Es decir, existe el conocimiento precario no justifica, digamos, que un deudo pueda oponerse a su norma. Me explico, porque pues digamos, la falta de conocimiento respecto a la norma afecta la legitimidad de la norma en lo que tiene que ver con usted, porque pues se entiende que usted es de quien se presume su voluntad, ya que el familiar se oponga, pues él no se opone porque no conocía la norma, simplemente se opone muchas veces porque tiene ciertos prejuicios o porque cree que no se le puede o no se le deben extraer los órganos, o porque piensa que la persona de pronto tiene alguna opción de seguir viviendo, porque no entiende, digamos, que significa la muerte encefálica. Pero yo no le puedo disimular que si no hay una debida divulgación de la norma, pues ya empezamos a hacernos preguntas sobre esa presunción legal de donación, porque no se puede presumir una voluntad cuando usted pues entiende que no conoce la existencia de la norma que lo rige, aun cuando también es cierto que la ignorancia no es excusa frente a la ley, no excusa el cumplimiento de la ley, ¿no? Es una pregunta muy de fondo y muy compleja y muy delicada, y yo sí pues hago un llamado al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, para que haga una campaña en donde de manera exhaustiva le explique a los colombianos pues que son donantes y se presume que todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. A ver si funciona así. Yo creo que una cosa que nos pasó con la ley que ha sido muy bonita y que no se ha agotado es que nos puso a pensar en derechos, nos puso a pensar en proyecto de vida y nos puso a pensar en cuidado. Y cuando hablamos de proyecto de vida y hablamos de decisiones ligadas al cuidado, necesariamente nos tenemos que remitir a maternidad y paternidad, que es de todas la forma más exhaustiva del cuidado en la vida. En el sentido del cuidado, toda forma de cuidar de otra persona tiene un costo y entraña idealmente una decisión. Cuando miramos embarazo adolescente, y miramos cómo estamos comportándonos como país en términos de salud pública, interviniendo ese problema que lo tenemos, por lo menos los saludistas lo tenemos en la cabeza como un problema, y yo pensaría que sí, soy de esa corriente, miramos que en el proyecto de vida de las mujeres, la elección del cuidado como un deseo autónomo y ligado a un proyecto de vida, donde además incluyo el autocuidado, cuidar de mí para poder cuidar del otro,
Es todo un reto y sigue siéndolo, a pesar de que tenemos un COMPES sobre este tema que en teoría jala recursos para poder trabajar algo mucho más ampliado y que llegue más rápidamente a atender la necesidad identificada. Donación es una forma del cuidado un poco, mucho más modesta, en el sentido de que el tiempo en el que voy a ejercer el cuidado es o durante el proceso de ser donante vivo, que lo puedo ser, o al final de la vida, que ni siquiera en teoría exigiría que yo dedique mi vida o ponga en riesgo mi salud para ejercer ese cuidado a través de la donación. No obstante, la elección del cuidador es algo inherente a todos los procesos de cuidado y es un problema de la salud pública contemporánea. ¿Quién nos cuida? Maternar y donar y etcétera, se inserta en eso porque de alguna manera los deudos asumen un costo, el sistema de atención en salud asume unos costos al cuidar de ese donante, al procurar que esos órganos no se dañen, lleguen a su destino, se pueda trasplantar el paciente y luego ejerzamos como sociedad el cuidado de ese trasplantado a través de los inmunosupresores y el cuidado post-trasplante que va a requerir de por vida. Así que de alguna manera el tema económico que no hemos visibilizado suficientemente afecta, impregna todo el problema de la elección de ser o no donante. Y yo lo veo en la vida real, en pacientes trasplantados que dicen me arrepiento de haberme trasplantado porque tener los controles es difícil, no he podido volver a trabajar, los medicamentos inmunosupresores a veces no llegan a tiempo, tenemos muchos problemas en el cuidado del post-trasplante y resulta que alrededor de esa persona hay un núcleo de personas diciendo tal vez donar no es una buena opción porque esta persona no tuvo el resultado que quería y nosotros vivimos del voz a voz. O sea, la difusión de la donación hace parte de lo que podemos implementar en salud pública, pues está muy rebatido los temas de hacer campaña publicitaria como tal para mejorar algún indicador de donación que queramos impactar, es costosísimo y el impacto es de corto plazo en general. Pero nosotros efectivamente en los resultados del paciente trasplantado tanto en órganos como en tejidos tenemos un gran vocero o un muy mal vocero. Y ahí es donde la gente probablemente está dejando por definir ese tema de la donación o está diciendo claramente que no. Entonces hay unos factores que están interviniendo también que inciden en que esa persona que ya sabe que existe la donación, porque pues Rodrigo ya estaba diciendo, bueno, hay una gran cantidad de la población que no sabe y probablemente es así, es algo en lo que estamos de acuerdo, que falta la difusión esencial de que existe la condición de donante o la calidad de donante para quien no se ha expresado en contra. Pero también hay la persona que sabe de la posibilidad de donación y que abiertamente se expresa en contra porque, algunos por mitos, pero otros por experiencias no tan positivas al ver el resultado del trasplante en los pacientes. Y ese hecho nos tiene que llevar a pensar también que primordialmente desde el sistema de atención en salud nos tenemos que comprometer con el post-trasplante excelente, o sea, con que le vaya bien al paciente trasplantado, con que reciba sus medicamentos a tiempo, con que tenga acceso a sus controles post-trasplante y que se lleve una experiencia de vida positiva que pueda permear a la sociedad. Cada vez tengo más personas, más conocidos, no sé si les pasa, pero los invito a explorarlo, que tienen algún conocido, un amigo, un familiar que recibió una córnea, un tejido, un órgano y tiene una experiencia buena al respecto, pero a veces la experiencia no es tan buena. Entonces ahí me parece que hay que incluir todo el paquete de cómo elijo ser cuidador, qué calidad de cuidador voy a ser, o sea, si me obligan, que ese es otro punto, porque si pensamos que estoy obligado a hacerlo, y creo que el espíritu de la norma a la larga es, venga, pongamos este tema sobre la mesa, es que hay una opción clara de expresarse en contra si uno no quiere y está el derecho reconocido de hacer una oposición razonada, argumentada. Ahí tenemos una tarea de fondo en mejorar la información que se pone a disposición de la ciudadanía, nosotros desde el ministerio, desde el instituto, una información que sea más transparente, más clara, más oportuna, más accesible al ciudadano común sobre cuáles son los resultados de esa donación que hace la gente al final de la vida. Pero también reconocer sobre todo que aunado a todo lo que hagamos, tanto medios,
las campañas que podamos hacer desde los hospitales trasplantadores, está la calidad del resultado de la atención que damos a través del trasplante como nuestro mejor vocero, nuestro mejor promotor de la donación. Bueno, de forma concreta, ¿qué tanto las personas saben? No tengo datos, y cuando uno se pone a hablar sin datos se puede equivocar muchísimo, pero puedo tener una aproximación, y de pronto eso le impacta más a usted, Enrique. En las encuestas nacionales de salud seguramente habrá que preguntarle a las personas qué tanto saben y en qué dirección está eso que dicen saber. Esa no es tanto una pregunta para mí como para lo que usted pueda hacer a futuro. Pero yo podría decir que si bien la intencionalidad de la ley es disponer de mucho más, de un número más grande de donantes, puede que eso haya terminado siendo contraproducente. Y es la forma como se utiliza la información que se distribuye a nivel poblacional. Cuando una persona del común sencillamente le dicen, usted ahora hay una ley en que usted dona o dona, y se entiende, yo entiendo que esa no es la forma como se pretende, eso no es lo que se pretende hacer, pero es la forma como se termina tomando a partir de la difusión en medios masivos, donde sencillamente por el criterio del comunicador, la intencionalidad no se ve en la esencia de disponer de más órganos, sino sencillamente a usted lo estamos obligando a. Y entonces ahora ponga a las personas que están encargadas de la labor de coordinación, enfréntelas a las familias, enfréntelos a los familiares para realmente poder obtener la donación. Nos quedamos mucho en el saber, pero no profundizamos mucho en el querer. Siempre se ha planteado que tenemos una cultura de no donación. Y la cultura, en términos generales, digamos, es una práctica que tiene también unos principios y unos valores. Y un poco entonces, siempre la pregunta era, y me gustó mucho que Adriana se encaminara por ahí, pues yo cuando soy donación parece que la decisión no es una decisión de dar o no dar, sino es una decisión mucho más profunda. Y es cuando uno podría decir, bueno, ¿qué ha hecho que esas sociedades, por ejemplo, como los noruegos, tengan una tasa tan alta de donaciones frente a sociedades como la romana o como la colombiana, donde son de las tasas más bajitas? Yo creo que ahí hay un debate muy interesante de tratar de entender y leer, y vamos a ver si en la próxima encuesta nos lo permite, tratar de entender y leer la motivación de la no donación. Creo que es un reto muy interesante. Pero tal vez yo quisiera también pasar por el último punto que planteamos, que es el poder, porque uno dice, sí, listo, nosotros tenemos una ley en el cual nos va a ayudar a que las personas de alguna manera sean donantes potenciales, pero parece que también tenemos un problema de captación, no sé, Adriana, en términos de decir, somos capaces de captar todo lo que necesitamos para disminuir esas listas de espera, etcétera, etcétera. Entonces, viene como la otra parte de la ecuación, ¿cierto? Por un lado está que las personas quieran donar, pero por el otro lado está cuál es la capacidad de nosotros de realmente captar en condiciones adecuadas para que podamos satisfacer la demanda de donaciones en ese sentido. Entonces quisiera un poco preguntarle su percepción desde Rodrigo, como legislador, y también, digamos, desde la prestación y obviamente desde el Instituto Nacional de Salud. Sí, es difícil encontrar, digamos, una explicación única. No creo que pueda existir una explicación de fondo culturalista, porque usted ve sociedades, digamos, anglosajonas con una alta tasa de donación, pero también usted encuentra una sociedad profunda, pues, digamos, en su origen católica, como España, con la tasa de donación más alta del mundo, ¿no? Voluntaria. Entonces yo creo que aquí no hay lugar a explicaciones culturalistas. Yo creo que lo que ha habido en España es una política pública ambiciosa y un verdadero propósito de país, y de invertir y de convencer y de hacerle ver a la gente lo importante que es donar, lo hermoso que es donar. Yo creo que esas campañas, y son campañas que tienen que llegar al corazón de la gente, no a la cabeza, ni es un asunto racional.
es más que todo un asunto de empatía, de amor por el otro y de saber que, pues, que un órgano, en caso de que uno fallezca en esas circunstancias, va a permitirle a otro vivir. Hay una publicidad, por ejemplo, en la Argentina hay una tasa de donación voluntaria interesante, no tan alta como la de España, no recuerdo si era 24 por billón, en Argentina. Sí. Oh, perdón, que me quedé hablando con Rodrigo, mil disculpas. Sí. Es que la palabra es de él. Argentina más o menos 13 es la tasa de donantes por millón de población, España, más alta que la nuestra. España estamos ya rozando los 50 donantes por millón de población. Es impresionante lo que hay en España, es decir, sí, una tasa altísima. En la Argentina, por ejemplo, sacaron un comercial muy bonito, no sé si lo han visto, el del perrito. Es decir, yo creo que tal vez muchos lo han visto, es un perrito que va detrás de un señor permanentemente y lo acompaña, y es un perrito de verdad, esos perritos que envejecen y crecen con una persona. El señor es un jubilado, va al café, se ve con sus amigos, tiene un fondo, por supuesto, una canción muy bonita, muy emotiva, y de un momento a otro el señor pues muere, fallece, y el perrito va y lo acompaña hasta el hospital, y cuando entierran al señor, el perrito queda perdido. Pero resulta que de ese mismo hospital llegó una persona a recibir el trasplante del corazón del viejito. O el trasplante, bueno, del órgano del señor. Y cuando sale la niña trasplantada con el órgano del señor, sale el perrito detrás de la niña. ¿No? Es algo muy bonito. Entonces yo creo que eso es lo que hay que movilizar, es sobre todo llegarle al corazón de la gente y romper ciertos tabús, por supuesto, romper ciertos prejuicios o supersticiones. Muchas personas piensan que, como creen en la resurrección, pues piensan que su hijo va a resucitar igual, y no, pues, la resurrección no necesariamente significa volver a vivir o resucitar exactamente con la misma fisionomía. Entonces me va a resucitar sin ojos, y uno puede reírse un poco, pero mucha gente tiene anclado esa idea o esa concepción. Y eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, y para eso también es importante movilizar a la iglesia, para que expliquen básicamente la teología y los avances mismos de la doctrina oficial de la iglesia respecto de la resurrección. Entonces, pues, bueno, y existe otro factor que aquí es muy complejo, y ese que sí es muy profundo, y es la desconfianza, ¿no? Colombia es un país profundamente desconfiado hacia el otro. Así, y por eso nos blindamos siempre con normas de garantías y que protegen, que hacen todo el aparataje administrativo muy pesado y muy difícil, y al mismo tiempo desconfiamos en el Estado. Entonces ese factor de ausencia, de falta de confianza en la sociedad, pues hace muy difícil que las personas confíen en un tercero para administrar sus órganos y pasárselo a quien realmente lo necesita. Si nosotros pudiésemos, por ejemplo, también divulgar cómo funciona el sistema, que la gente no piense que es que su órgano lo van a coger y lo van a vender en otro país, o que van a hacer un negocio con sus tejidos. Si nosotros lográramos, por ejemplo, también explicarles a la gente, pues se romperían, digamos, muchas trabas u obstáculos. La gente, y por otro lado, cierto amarillismo. También uno observa a veces que en los medios de comunicación se han tratado ciertos temas con escandalismo y amarillismo, y se ha creado también una idea de un constante y permanente tráfico de órganos y de tejidos, que existe, no lo podemos negar, pero hasta ciertas dimensiones que llevan a que la gente desconfíe en ello. Entonces, yo creo que todos estos factores son los que nos deben llevar, pero viendo el caso de España, eso lo que demuestra es que no hay explicación culturalista, y en segundo lugar, que lo que hay es el resultado de una política pública de divulgación y de sensibilización, que llaman, muy ambiciosa. Yo creo que España tiene un sistema de salud muy bueno. Hasta hace unos años que estamos hablando de crisis hospitalaria en España, que ya estaba muy instaurada la política pública en donación, los éxitos del modelo español se han basado sobre todo en lo que estaba diciendo anteriormente, y es la atención prehospitalaria es de una calidad impresionante, la coordinación de todos los actores,
la sensibilidad sí de los profesionales de salud en el sentido de no estigmatizar la donación como si fuera algo vedado, tiene mucho que ver en cómo España funciona como red. O sea, la red española capacita a sus emergenciólogos, sus profesionales de cuidado intensivo, sus enfermeros, sus residentes a unos volúmenes que nosotros estamos muy lejos de haber alcanzado. Incluso los esfuerzos de capacitar a los profesionales de salud en el pregrado todavía son muy incipientes y eso redunda en la calidad de la atención que le damos en general al cuidado de fin de vida. Y voy a decir en cuanto al poder, que es el tema al que me llevas, que el poder del ciudadano para expresarse afirmativo o negativamente hacia la donación es algo que podríamos poner como uno de los principales problemas que tenemos vuelvo al tema de proyecto de vida. Y es que aunque en las encuestas, hay 3 estudios que yo conozca en Colombia que han explorado cuál es la percepción de los colombianos sobre la donación, y esas encuestas grandes, 2 son del Centro Nacional de Consultoría, han mostrado que la gente es proclive a la donación de sus órganos cuando se habla de si donarían los órganos de un ser querido, la respuesta baja muchísimo, y lo que encontramos también es un temor a hablar de la muerte, de la propia muerte, no lo hemos vencido, como si hablar de la propia muerte fuera invocarla un poco. Entonces, como no hablo de proyecto de vida, sí, eso no le dice la mamá, oiga, yo quiero ser donante, y la mamá le dice, ay, cállese, se va a morir. No hable de eso, o sea, eso no se habla, no diga eso no va a pasar porque a usted le faltan 200 años de vivir y yo me muero primero. Como si estuviéramos frente al tema tabú de la muerte en su conjunto y esto nos ve dada la posibilidad de hablar de donación, porque donación es algo de la muerte, es como hablar de cremación. Y no estamos listos para pensar todavía de pronto en si nos queremos cremar o enterrar. Entonces ahí hay una cosa de poder muy importante del ciudadano que también nos impregna a los profesionales de salud, porque lo vemos en los profesionales, el temor de hablar de muerte, las dificultades enormes que tenemos incluso en España, en el mundo entero para hablar de voluntades anticipadas, la confusión que hay sobre cómo definir temas de fin de vida afecta a donación. España puede hacer donante en asistolia porque ha definido muchos de esos problemas, los ha resuelto a través de un sistema asistencial que reconoce el fin de vida como parte del proceso que se le debe procurar a la persona porque todos nos morimos y lo hace muy bien. Y antes, por ejemplo, de hablar de un programa de asistolia que pudiéramos instaurar en Latinoamérica, tendríamos que hablar de readecuación de esfuerzo terapéutico, de cuidado paliativo, de fin de vida humanizado, y tendríamos que tener una plataforma también en la discusión ética de fondo que esto amerita para poder llegar a esa discusión, no solamente en la ciudadanía en general, sino entre los profesionales sanitarios. Y ya diciendo específicamente que aunque yo creo, estábamos hablando ahorita en el almuerzo, uno de los valores agregados de la ley es que sí nos dio muchas herramientas como ventanas de oportunidad que se nos abrieron para definir cómo, que yo creo que sí han sembrado semilla. O sea, el poder, por ejemplo, tener la información prospectiva y en tiempo real de todos los casos que la red atiende, tanto en órganos, tanto en muerte encefálica como en parada cardíaca, es algo que nos permite, sin duda alguna, empezar a trabajar ya no sobre supuestos, sino sobre dato duro. O sea, poderle dar al legislador hoy en día un informe más detallado de qué pasa con las paradas, cuántos donantes legalizamos a través del Registro Nacional de Donantes que la ley nos hizo consolidar y que ahora tenemos en tiempo real 24/7 desde el Instituto Nacional de Salud. Eso nos proporciona un dato duro y un mayor conocimiento para saber hacia dónde mover lo reglamentario y cuáles son las necesidades puntuales que tenemos que atender desde ahí. Porque no nos estaba pasando, digamos, estamos trabajando muy sobre pareceres, pero no tenemos información suficiente sobre estos temas. Son las preguntas a las que no podemos responder con suficiencia, se deben a que no tenemos dato duro, pero tenemos una percepción basada en la experiencia, que nos ha permitido avanzar,
pero que no cataliza los procesos como nos está pasando desde hace 2 años, que ya tenemos dato duro sobre el cual tomar decisiones más aterrizadas a la realidad. Y desde lo asistencial, pues evidentemente nosotros, si no podemos manejar con suficiencia, por ejemplo, los pacientes neurocríticos, tenemos déficit de intensivistas en el país, tenemos déficit de neurocirujanos en el país y tenemos déficit de coordinadores en el país. Mientras el talento humano en salud que atiende estos pacientes críticos no sea suficiente, vamos a tener déficit en la calidad de la atención y, contrario a lo que se piensa, no hay donantes si no se hizo todo lo posible por el paciente. Es decir, el prerequisito esencial, no se puede dejar morir un paciente para sacarle los órganos. Ese es un mito que hay. No, eso no es cierto, es todo lo contrario. Si no se hizo todo lo posible por atender idóneamente y con calidad altísima a ese paciente, no hay paciente y tampoco hay donante. Y nos pasa todo el tiempo, lo hablamos con los coordinadores todos los días, todas las semanas hay un caso de un paciente que se quedó atorado en un nivel de atención donde no lo podían atender como paciente, y mal haríamos en pedir que haya un compromiso social cuando la gente no está viviendo esa calidad asistencial que a veces se nos queda corta por el déficit de especialistas, los problemas administrativos de los que hemos hablado. Entonces ahí hay unos problemas que, reitero, son de sistema de atención en salud y hay que ponerlos sobre la mesa claramente. Yo tendría 3 elementos. El primero, desde la promulgación de la ley, con relación a las implicaciones que tiene la implementación. Y creo que en implementación de políticas públicas hay mucho por decirse en el mundo, y lo que funciona en algún lugar no necesariamente va a funcionar en otros lugares. Eso tiene que ver mucho con una imagen de contexto que hay que explorarlo y hay que avanzar. En el pasado, y voy a hacer la correlación con guías de práctica clínica, en el pasado cuando teníamos una guía de práctica clínica se pensaba que con solo tener la guía disponible, todo el mundo iba a actuar en el mismo sentido, y que enviarles el documento a los consultorios o a los hospitales hacía que todo el mundo funcionara de acuerdo con lo que se decía. Eso está probado que no. Y eso no solamente implica en el proceso de implementación, no solamente es la difusión, el entrenar a las personas para tomar decisiones, la divulgación, la decisión política de hacerlo, que es un aspecto también tremendamente relevante, y finalmente todo el aunar recursos que ya se han comentado en las anteriores intervenciones para que realmente podamos recuperar los tejidos, etc. Ese era el primer punto. El segundo punto es en términos de estrategias a nivel poblacional. Y creo que de las 3 estrategias clásicamente descritas, aquí la que más funciona, lo que más puede funcionar es persuasión e incentivos positivos. Hay que buscar la forma de persuadir al público en general, y no lo estoy diciendo de una forma maniquea, sino con argumentos reales. Y el retomar en un país como el nuestro la solidaridad seguramente será un elemento tremendamente relevante de persuasión. El retomar esa posibilidad de ser solidarios, creo que apuntaría muchísimo en este orden de ideas. Y hay que buscar incentivos, y los incentivos no necesariamente es pagarle a las personas porque hagan o dejen de hacer. Hay multiplicidad de incentivos. El mismo reconocimiento social que se puede tener frente al trasplante es un hecho que es relevante y seguramente se verá muy bien. Y a nivel individual, creo que los temas tienen que ver con información, comunicación y educación en salud. Y esto no es solamente que las personas manejen un mensaje, sino que actúen de acuerdo con ese mensaje. Entonces es un tema real de educación en salud. Quisiéramos darle la posibilidad al público de hacer 2 preguntas. No tenemos más tiempo, Andrés tiene que ir a dictar clase, también todos tienen compromiso. Entonces no sé si alguien del público quisiera hacer una pregunta a los panelistas. Bueno, muy buena tarde. Mucho gusto conocerlos. Mi nombre es Alvameri Torres. En este momento me encuentro liderando el programa Hospital Generador de Vida en el Instituto Nacional de Cancerología. Mis preguntas son las siguientes. La primera, con respecto al tema de donación de trasplante de médula,
en aquellos pacientes que necesitan trasplante no emparentado, ¿qué se está trabajando a nivel nacional, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos un banco formal para la donación y que pues de alguna manera el tema de los trasplantes haploidénticos ha mitigado un poco la cifra de estos pacientes que necesitan este tipo de trasplante, pero pues mi inquietud va a los que definitivamente requieren un no emparentado? Y el segundo interrogante es, nuestros pacientes oncológicos, en algún momento se había pensado que ellos podrían ser donantes de córneas. En este momento, ¿continuamos igual o ha variado en algún momento y definitivamente ellos ya no son donantes de absolutamente nada? Al contrario, pues son receptores más bien en el caso de médula. Muchas gracias. Creo que esas preguntas van dirigidas a Adriana. Y las agradezco mucho porque las dos nos amplían el espectro de lo que es donación, ¿no? Progenitores hematopoyéticos, que es un tipo de donante vivo muy importante, efectivamente necesita un registro nacional de donantes. Para, digamos, contextualizar, un tipo de donante que a través de la donación de sangre o por conocimiento propio se acerca a un sitio donde se registra como donante de progenitores y espera pacientemente a que lo llamen para donar a una persona compatible genéticamente con su donación. Puede que nunca lo llamen, pero puede que un día lo llamen, pero cuando lo llaman es porque realmente esa es la persona, ese es el donante que puede ayudarle a ese paciente. La búsqueda es muy difícil, a veces desafortunadamente no se logra y se necesita compatibilidad genética, por cuanto lo ideal es tener un banco propio de donantes, o sea, un registro de donantes donde yo pueda ir y manifestar y me hagan unas pruebas preliminares para encontrar algún día mi receptor más compatible y poder yo ayudarle. Te tengo una buena noticia. Los desarrollos del sistema de información en el Instituto Nacional de Salud son dos grandes desarrollos que se hicieron. Yo tengo a cargo las redes de trasplantes y bancos de sangre. Uno es CIEVI, que en estos últimos años se desarrolló para hemovigilancia. Es un sistema de información que captura la información de los donantes a nivel nacional de sangre. Tenemos 82 bancos de tejidos de sangre a nivel nacional funcionando y los 82 bancos ya están conectados con CIEVI y caso a caso, con la cédula del donante, empezamos un proceso donde incluso identificamos si el donante de pronto fue diferido, o sea, no pudo donar sangre y es un donante seguro. Digamos que en términos generales, CIEVI es para la seguridad transfusional. Y por el otro lado, estamos empezando a capturar reacciones transfusionales en los receptores de la sangre en todo el país. Es un proceso, pero vamos muy bien y estamos en tiempo real tomando decisiones gracias al sistema de información en sangre. Por el otro lado, Red Data Ins, que es el sistema de información de la Red Nacional de Donación y Trasplantes, un hermanito de CIEVI, se han desarrollado paralelamente, nos permite la captura en tiempo real de la información de los donantes. Era lo que les contaba de cómo estructurar el Registro Nacional de Donantes fue un reto horrible, Rodrigo, al principio, y hermoso hoy en día. Y yo lo agradezco mucho, porque hoy en día, en tiempo real, estamos teniendo la información ya de los pacientes trasplantados, de los de lista de espera, en tiempo real. Empezamos este año el registro de córneas, no lo teníamos para Colombia, unificamos lista de espera nacional, estamos ya trabajando en los criterios nacionales de asignación de córneas, ya tenemos definidos hígado y riñón, o sea, le hemos dado avance, nos pusimos en la tarea y en el sistema de información se están ya generando los algoritmos para que la asignación sea automatizada a través del sistema de información. Sí, es muy lindo y es un logro de país, muchas gracias, Rodrigo. Eso en la práctica ha sido el cómo que le dio respuesta a esa pregunta que en principio fue angustia, porque era un reto enorme, o sea, responder a lo que nos estaban pidiendo como Instituto Nacional de Salud desde la norma era demasiado retador, pero fue muy lindo y se logró en equipo. El Registro Nacional de Donantes nos permite en tiempo real hoy en día responder a la obligación que nos pusieron por este lado, que es mirar, verificar a nivel nacional quiénes se han opuesto en vida a la donación de órganos y tejidos. Esa captura de información la estamos haciendo también en línea, la gente puede subir su oposición notariada al Registro Nacional del Instituto Nacional de Salud, está alojado dentro de Red Data y ahí empieza todo el proceso de donación. Y estamos ya, hoy me dijeron, ya salió en firme la app para que los médicos coordinadores ingresen en tiempo real también la información de donante fallecido.
Entonces, estamos muy felices, es muy bonito. Es un logro país, gracias. Para todos, ustedes también. Se logró como país, se logró con recursos públicos, se logró integrando a diferentes actores, los médicos coordinadores nos apoyaron enormemente en ese trabajo, pero es el resultado de traducir ese cómo que al principio parecía una montaña enorme. Y gracias a esos desarrollos de los sistemas de información, gracias a todo esto que les estoy contando, el Instituto ya en alianza con el ICVIS está trabajando nuestro propio Registro Nacional de Donantes de Progenitores Hematopoyéticos. Ya lo estamos estructurando porque es un registro interoperable entre sangre y órganos y tejidos, es decir, estamos ante el reto de vincular al donante de sangre, que es la puerta de entrada del donante de progenitores hematopoyéticos, es sangre. Donas sangre, se captura tu información por CIEVI y por ahí empieza el proceso de ser un donante de progenitores hematopoyéticos en el registro nacional disponible para todas las IPS del país. La médula ósea, que la conocíamos como médula ósea, pero es mucho más que médula ósea, entonces hoy en día el nombre técnico es progenitores, pero son esos donantes de médula ósea, esa posibilidad de darle a alguien un trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos como única opción terapéutica para esos pacientes generalmente oncológicos. Entonces es una alegría país, es una construcción de país, o sea, en realidad hay muchas personas trabajando en eso, yo tengo la fortuna inmerecida, yo creo, de ser la vocera, pero hay mucha gente trabajando en eso y esa es una noticia feliz que viene, entre otras cosas, del desarrollo que logramos a través del Registro Nacional de Donantes. Entonces, eso está pasando hoy en día, ya estamos en la fase 1 del proyecto, estamos logrando interoperabilidad de los dos sistemas porque obviamente la información tiene que estar disponible en línea para todos los hematoncólogos que necesiten utilizar el registro de progenitores en el país. Eso entonces es una promesa ya en curso y creo que es bonito eso, el aplauso es de todos y para todos porque esto es un logro de país nuevamente. Lo que hacemos en donación y trasplantes y donación y sangre es de país. No es una sola persona, no es un héroe, es el país. La segunda pregunta que me hicieron sobre córneas, efectivamente los pacientes oncológicos al final de la vida sí pueden ser donantes de córneas. Nos falta capturar en tiempo real, oportunamente, al donante en parada cardíaca en IPS, porque lo que estamos evidenciando hoy en día es que nuestras consultas del Registro Nacional de Donantes que estamos recibiendo, como les digo, en tiempo real, las estamos recibiendo en su gran mayoría en medicina legal. O sea que el donante, que es el que digamos sería ideal porque además tenemos un proceso asistencial claro con ese paciente, podemos indagar historia clínica y demás, ese donante en parada cardíaca que puede ser donante de tejidos no lo estamos detectando a tiempo. ¿Por qué? Vuelvo al punto, porque en el proceso asistencial, en el cuidado de fin de vida, no hemos incluido formal y frontalmente donación como parte del cuidado. Es como si donación fuera un tema vedado y donación hace parte del cuidado digno. Si la persona en vida quería ser donante, una de las cosas que yo debo explorar al final de la vida inmediatamente es el registro. Ya existe, está en tiempo real, como les digo, ya vamos a tener una app desde el otro año para hacerlo desde el celular, ya no hay excusas como para no constatar rápidamente la calidad de donante, es un donante mucho más urgente. O sea, en muerte encefálica, paradójicamente en muerte encefálica podemos mantener el donante más tiempo porque se preserva el latido cardíaco, pero el proceso de descomposición del cuerpo, perdonen que lo diga de esa manera tan técnica, pero es así, tan cruda, pero es así, el proceso es mucho más breve y entonces se dañan mucho más rápido los tejidos, entonces al de parada hay que correrle y si el médico tratante no tiene en la cabeza donación, no ocurre. Entonces, es un reto bonito que tienen en el cancerológico, creo que ese proyecto de Hospital Generador de Vida es un proyecto del distrito muy lindo que todos tenemos que hacerle barra porque ese proyecto tiene mucho sentido y si lográramos en tiempo real detectar la posibilidad de donación, incluso yo diría que hay que extenderla a los fines de docencia e investigación. Ya no alcanzamos a hablarlo, ahí hay una necesidad grande, pero sí, gestiónenlo, no pierdan la confianza, el camino no es fácil, pero se pueden obtener córneas de donantes oncológicos y se puede incluso obtener componentes anatómicos para investigación y cadáveres para docencia que también se puede donar el cuerpo a la ciencia. Bueno, queremos darle las gracias y un fuerte aplauso a Adriana, a Andrés, al senador Rodrigo Lara y a ustedes y agradecerle a la universidad y al Hospital San Ignacio obviamente la oportunidad de tener este diálogo. Nos quedó corto, necesitaríamos un café largo para seguir conversando de otros temas. A ustedes muchísimas gracias.
Muchas gracias a los panelistas. Continuamos con la conferencia El papel de enfermería en la recolección y criopreservación de progenitores hematopoyéticos en trasplante autólogo. A continuación nos acompaña la enfermera jefe Diana Paola Molina, enfermera coordinadora del programa de trasplante de médula ósea del Hospital Universitario San Ignacio y especialista en gerencia hospitalaria de la Pontificia Universidad Javeriana. Ella hablará del papel de enfermería en la recolección y criopreservación de progenitores hematopoyéticos en trasplante autólogo. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Entonces, ¿necesitas? Buenas tardes. Entonces, hoy les quiero hablar de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Generalmente tenemos un concepto diferente a lo que en verdad es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, vamos a hablar de unas generalidades. Hablamos que de donde nosotros recolectamos las células madre para hacer el trasplante es de la médula ósea. Y la médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra en los huesos del cuerpo. Generalmente en los adultos los vamos a encontrar en las crestas ilíacas, que es donde se va a hacer la punción. Entonces tenemos que la célula madre hematopoyética es una célula inmadura que puede renovarse o diferenciarse y se transforma en dos grupos de células sanguíneas. Entonces tenemos acá la línea linfoide y la línea mieloide. Entonces la célula madre es la que nos va a producir dentro de la línea linfoide los linfocitos, en la mieloide los glóbulos rojos, plaquetas, monocitos, ese es su origen. Entonces acá tenemos una foto de la célula madre, este es el nicho, acá encontramos la célula madre en azul, una proteína que se adhiere a ella, que es la que se detecta bajo citómetro, que es el CD34. Entonces, ¿cuál es el objetivo del trasplante de médula ósea? Tenemos dos tipos de trasplante, ¿no? El trasplante autólogo y el trasplante alogénico. En el trasplante autólogo, la misma persona que tiene la enfermedad es la que va a donar su médula. En el trasplante alogénico vamos a tener un receptor. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sustituir la hematopoiesis del paciente por ser total o parcialmente defectuosa. Eso lo hacemos en neoplasias como las leucemias, en algunos linfomas, son los que van a hacer ese trasplante que sería el halogénico. O tenemos en el trasplante autólogo, el objetivo es dar dosis altas de quimioterapia para eliminar la enfermedad, se hace una mielosupresión prolongada, entonces al tener esa mielosupresión necesitamos células madres que vuelvan a repoblar esa médula ósea. Eso es lo que buscamos con el trasplante. Entonces tenemos nuestro trasplante según el origen. Entonces, como les dije, el autólogo, que es cuando el mismo paciente va a donar sus células, que son mielomas y linfomas. Cuando tenemos un donante, tenemos el singénico, que es cuando tenemos el gemelo, un hermano HLA idéntico. Dentro del trasplante se toman unos estudios que son HLA, se miran 10 alelos. De esos 10 alelos se miran qué tan idénticos son y esperamos que sean, en este momento, si es idéntico, 10. Un familiar parcialmente compatible, que hablamos del trasplante haploidéntico, cuando tiene la mitad de sus células compatibles con el receptor. El no emparentado, que es cuando se encuentran en los registros, en este momento no lo tenemos en Colombia, son registros internacionales que permiten la búsqueda de ese donante. Y la fuente de donde obtenemos nosotros esos progenitores hematopoyéticos, los podemos obtener de la médula ósea, como les decía, directo bajo una punción en las crestas ilíacas. Bueno, en la cresta ilíaca eso se hace a través de salas de cirugía en anestesia general y al paciente se le hacen varias punciones en la cresta ilíaca derecha e izquierda, generalmente son 2 médicos los que están ahí y aspiramos entre 1 a 2 litros de sangre que irían las células madre. La sangre periférica, que es lo que generalmente se utiliza, es a través de una máquina de aféresis, eso es lo que hacemos, y la sangre de cordón umbilical. Entonces tenemos acá las indicaciones estándar, como les decía, para trasplante halogénico tenemos las leucemias, linfoide, mieloide, la leucemia mieloide crónica, los síndromes mieloides clásicos y la anemia plástica. ¿Está por ahí?
En trasplante autólogo, los linfomas, pues el de manto, el folicular, el Hodgkin, el mieloma múltiple y el germinal. Eso es lo que se trasplanta autólogo. Y como les decía en autólogo, lo que queremos es que la quimioterapia cure la enfermedad. Y lo que hacemos con las células de infusión de los progenitores es repoblar la médula. Entonces, la norma de habilitación nos pide unas características para tener un servicio de trasplante de médula ósea. Dentro de ellos es que los pisos sean lavables, que tengamos un filtro EPA, que tengamos un cierto número de recirculaciones, que contamos con esta antecámara, el lavado de manos, todo esto nos lo pide la norma de habilitación y pues todos debemos de cumplirla. Las etapas de pretrasplante, entonces vamos a iniciar cuando el hematólogo define que el paciente es candidato a trasplante, tenemos una cita con el grupo de especialistas, luego tenemos la valoración pretrasplante donde revisamos la función renal, la función hepática, cómo se encuentra su corazón, y el hematólogo define si es candidato o no a trasplante. Luego se genera la orden de trasplante y hacemos la programación dependiendo de la autorización. ¿Esto es por qué? Porque nosotros como hospital todavía solamente en el Hospital San Ignacio hacemos trasplante autólogo y trasplante halogénico relacionado. Dentro de las fases, la primera fase se llama la fase de movilización. Entonces, para trasplante autólogo aplicamos una quimioterapia que generalmente es ciclofosfamida más factores o solo factores estimulantes. Lo que hacemos es, lo que dice la movilización es que tratamos de mover las células madre que se encuentran en la médula ósea a la sangre periférica. Las células madre solamente están en la médula ósea. Con esos factores se estimulan y ellas van a salir a la periferia, que es donde las vamos a detectar. El laboratorio que se toma se llama el CD34, que como les decía es el que identifica cuánto número de células tenemos para poder llevar a ese paciente a la recolección. Y aquí tenemos la fase de recolección. Entonces tenemos, como les decía, las podemos obtener de médula ósea bajo cirugía, por sangre periférica, que es lo que generalmente se hace en los hospitales, o por sangre de cordón umbilical. Esta es la fase de recolección, entonces pues lo hace el personal de enfermería que está previamente entrenado. Existen varias máquinas, nosotros en el hospital tenemos esta que es la Optia. Pues se toma peso, talla y se definen algunos parámetros para hacer la recolección de las células madre. Entonces aquí está ya la máquina funcionando, una de las líneas hace la extracción de las células, hace la extracción de la sangre, luego hay una centrífuga, la centrífuga tiene unos sensores que detectan la capa de glóbulos donde están las células madre y las deja en esa bolsa del producto. Entonces ahí vemos una de las bolsas, esa es la bolsa de recolección, en la parte de roja, si vemos la foto, en la parte inferior van a estar los glóbulos rojos, en la parte que es más color pardo, esas son las células madre que van con los glóbulos blancos y arribita es plasma. Cuando se centrifuga esa es la separación que se hace. Entonces luego de que nosotros tenemos la recolección, tenemos que conservar ese producto. Podemos conservarlo a temperatura de 4 grados cuando la vamos a utilizar en 48 horas, de 24 a 48 horas. A temperatura de menos 80 grados podemos tenerla hasta 6 meses en esa temperatura. Y a menos 196, que es en nitrógeno líquido, que es cuando se necesita más de 6 meses. Nosotros entonces acá tenemos como lo vamos a utilizar en un periodo menor a un mes, hacemos la criopreservación a menos 80. Entonces acá nos encontramos, debe haber un banco, pues si es banco de sangre, el banco de sangre es el que realiza la criopreservación. En el caso de nosotros, lo tenemos en el 9º piso, en la unidad de trasplante se encuentra la sala de criopreservación, es un área limpia, tenemos esta cabina que es donde hacemos la separación de los progenitores hematopoyéticos y lo criopreservamos. Como lo vamos a criopreservar a menos 80 grados, utilizamos un químico que se llama el dimetilsulfóxido, que es el que los conserva a esas temperaturas, porque si no les ponemos ningún crioprotector, ellas no se mueren. Aquí se toman varios estudios, varios laboratorios, tomamos hemocultivos de control, tomamos pilotos para ver la viabilidad de las células madre en ese momento que hicimos la recolecta y en el momento que hicimos la recolecta y posterior, digamos, si lo vamos a utilizar en un mes, vamos a tomar nuevamente la viabilidad de ese producto. Entonces este es el congelador de menos 80 grados donde se guardan los productos. Luego de esta fase, mientras nosotros hacemos la recolección, si el paciente es paralogénico,
el receptor ya va recibiendo la quimioterapia, o sea, vamos preparando la médula. En el caso de autólogo, apenas terminamos la recolección, vamos a aplicar la quimioterapia, que sería la fase de acondicionamiento, para iniciar, ya después poder infundir las células. Entonces, en la fase de acondicionamiento, que es después de la recolección en trasplante autólogo, entonces vamos a preparar la médula ósea para que reciba esas células. Lo que buscamos es eliminar la enfermedad, hacemos una mielosupresión profunda porque las dosis de quimioterapia son altas y lo que se hace es que se crean espacios, es como cuando uno va a sembrar, se limpia la médula y se crean espacios para que las células que vamos a infundir migren hasta la médula ósea y la vuelvan a repoblar. Entonces, la fase de la infusión de los progenitores hematopoyéticos la realizamos, se saca el producto, entonces aquí ya está el producto completamente congelado, así lo sacamos, luego lo llevamos a la habitación, a la unidad del paciente, en la unidad se hace una descongelación de entre 38 a 40 grados en un baño serológico y se infunde a través de un catéter central. Entonces la infusión, si tenemos el dimetilsulfóxido, el dimetil va a crear una reacción en el paciente. Lo vamos a infundir de forma entre 5 y 7 minutos, es una forma rápida. Si lo hacemos sin criopreservación, en el paciente que tenemos de mieloma, que vamos a conservar el producto por 48 horas, o en el caso de los donantes, que el donante es el que va a dar sus células al paciente, entonces se hace igual en 48 horas. La infusión, no pueden durar más. Luego de esto vienen los controles, que son los días de aplasia, que pueden variar entre 12 a 16 días se va a estar el paciente con su aplasia, ahí van a tomar cuadro hemático de control, van a vigilar su función renal, su función hepática, y con eso para definir cómo continúa el paciente. Y continuamos con los controles. Al egreso el paciente va a tener, si es autólogo, la valoración va a ser hasta el 6º mes, si es alogénico, va a continuar por su valoración por 1 año. ¿Cómo vamos en trasplantes en Colombia? La última información que tenemos del Instituto Nacional de Salud fue del 2015 al 2016, donde nos dice que en el 2015 realizamos un total de 632 trasplantes y en el 2016 741. Esta es la información última, no nos han actualizado. Entonces, ¿cómo puedo ser donante? Cuando es un no relacionado, porque estos son para pacientes que tienen un HLA, que tienen un hermano que es HLA idéntico o una mamá, papá que es haploidéntico. En este momento, el hemocentro distrital ya se ha realizado la recolección de sangre de cordón umbilical, ellos ya tienen identificadas ciertas instituciones, hacen la recolección y lo criopreservan en el hemocentro. El primer trasplante lo realizaron en el 2017 en el Paulo Tobón, a un niño. En el registro de donantes se encuentran, como ya nos dijeron, se encuentran trabajando en el registro de donantes. Con eso la idea es que todas las personas que quieran ser donantes puedan ir al hemocentro, allá les toman su HLA, se hace una búsqueda de esa base que nos den y ahí se identificaría pues un posible donante para los pacientes que no tienen, porque actualmente los hijos son únicos, entonces es muy difícil conseguir donantes relacionados idénticos. Y hasta aquí. Entonces les quería guardar las gracias y pues decirles que también se puede regalar vida a través de un trasplante y que qué felicidad ver así un paciente con su cara de felicidad después de un trasplante. Gracias. Los invitamos a un breve receso de 15 minutos. Pueden salir a degustar un café.